fortaleza hay en pruebas, hay belleza en el dolor. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Creemos en Dios. Aunque la noche sea oscura, nosotros sabemos que hay luz. Creemos en el Señor. Aunque la tempestad sea como un diluvio, sabemos que hay un Dios y un arca de salvación. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Vamos a seguir en la palabra del Señor. Y voy a pedir que tomen su Biblia y vayan al sagrado libro de Juan, como todos los demás, a las Sagradas Escrituras, al capítulo 13. Continuamos con la Semana de la Cruz. Así se llama, hermanos, esta serie de mensajes, donde hemos conocido qué pasó en los diferentes días, el sábado, el domingo, el lunes, martes. Y hoy es un salto, estamos pasando de martes a jueves. Porque el miércoles, algunos dicen que fue el día en que Judas se puso de acuerdo y que está registrado en la Biblia. Entonces yo se los menciono, algunos creen que fue el miércoles, incluso alguien ha dicho que fue el jueves temprano. Pero eso fue algo que pasó en medio de lo de donde hemos venido hablando hasta hoy. Entonces, para efectos de esta serie, nos vamos a ir al jueves, a lo que pasó ahora el jueves, porque el miércoles casi que no hay nada importante. Bueno, lo de Judas pues sí es relevante porque fue un traicionero. Pasó antes de esto que vamos a meditar hoy, eso sí es seguro. De ponerse de acuerdo, ¿no? Porque la traición fue cuando ya fue jueves en la noche. Así que vamos a leer el capítulo 13, los versículos desde el 1 hasta el 20. Vamos a leer la porción completa. Es un texto en el que podríamos estar muchos días, pero hoy vamos a ver sobre todo lo esencial de este pasaje. Si lo tienen conmigo y ahí en casa, tome la Biblia y lea conmigo, por favor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, tú me lavas los pies, tú me lavas los pies. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavas los pies jamás. Jesús respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies,
vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Vamos a orar. Bendito Dios, santo Dios, maravilloso Dios, excelso Dios, soberano Dios. Nos postramos delante de ti. Postramos nuestra alma y nuestro ser en frente de tu trono inmenso de gloria. Pues nada somos. Y damos loores eternos por Cristo, por su humildad inigualable. Perdónanos, porque nosotros somos soberbios, altivos, altaneros, presuntuosos. Y aquí Cristo nos está dando una lección de humildad en este pasaje. Gracias por tu palabra. Solo con leerla nos quebranta. Es esa humildad es la que yo te pido, Señor, la que no tengo, la de Cristo, para exponer tu palabra. Y que tu palabra sea expuesta con humildad, con poder. Que tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Una lección de humildad es el nombre del mensaje de esta mañana. Un maestro, un prominente maestro, digamos, un maestro y de esos maestros que inspiran, de esos maestros que uno siempre recuerda. Con un grupo de alumnos, un maestro súper puntual. Su clase inicia cada día a las 7 de la mañana. Pero él a las 6:20 ya estaba en el lugar. Es el primero en llegar. Su clase es maravillosa. Un maestro ejemplar. Sus alumnos, siguiendo el ejemplo de él, todos llegan puntuales, excepto uno, que todos los días llega tarde. Él siempre lo deja entrar 10, 15 minutos, hasta 20 minutos tarde. Un día el maestro decide que debe enseñarles acerca de la responsabilidad y puntualmente debe enseñarle a sus alumnos acerca de la puntualidad. Y para eso va a escoger a uno de sus alumnos para que enseñe acerca de la puntualidad. Entonces decide escoger al que siempre llega tarde. Sorpresa de todos, descontento de algunos que esperaban ser escogidos, pero él escogió al que siempre llega tarde. Y pues lo ha escogido para enseñarles al resto de los alumnos lo que es la responsabilidad y especialmente lo que es la puntualidad. Muchos pensamientos pasan por la cabeza de estos alumnos. ¿Cómo es posible que lo haya escogido a él? El día ha llegado
llega tarde, hermanos. Y va a hablar de puntualidad. El día llegado define la puntualidad. Y hay un descontento con todos. Porque como él está enseñando puntualidad. Si es un impuntual. Pero en un momento, él dice, si quieren aprender lo que es la puntualidad, vean al maestro. No me vean a mí. Algo similar es lo que va a suceder en esta mañana, hermanos. No sé por qué, pero hemos llegado a este texto. Y el Señor, por su gracia soberana, ha decidido que hablemos de su humildad. Y ha escogido a uno de los hombres menos humildes y más orgullosos para exponer este tema. Así que me deposito en las manos de Dios y les pido que durante toda esta exposición miren al Maestro. Él es el único ejemplo de humildad. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Yo no puedo decir eso, hermano. Pero Él lo dijo. Incluso Pablo en un momento dijo, sed imitadores de mí, como yo de Jesucristo. Me encantaría en algún momento poder decirlo. Pero yo no tengo la humildad ni de Pablo, muchísimo menos la de Cristo. Bueno, estamos en un evento que pasó el jueves por la noche. Estamos a menos de 24 horas de que Cristo sea crucificado. En esta serie de la Semana de la Cruz estamos en jueves, ya expliqué por qué no. El miércoles no hay registro, no hay mucho registro. Y el martes en el día poco, el jueves en el día poco, estamos el jueves por la noche. Como les decía el domingo pasado, hermanos, vayamos quitándonos el calzado de nuestros pies, como allá Moisés en la salsa. Porque estamos entrando a Tierra Santa. Antes de que Cristo fuera crucificado, como que se va intensificando la magnitud de quiénes somos nosotros delante de Él. Pasan cosas donde realmente nos hace ver nuestro pecado, porque va a ser castigado horas después de esto. El libro de Juan, desde el capítulo 13, 14, 15, 16, 17, 18, son eventos que pasan el jueves en la noche. O sea, en la Biblia hay mucho contenido de la Semana de la Cruz. Este pasaje que hemos leído tiene elementos donde podríamos estar mucho tiempo. Para efectos de esta serie no lo haremos en todos esos elementos de este pasaje. Pero realmente este es un pasaje maravilloso. Dios se encarnó. Su nombre es Jesús y es un ser humilde. Toda la magnitud de la palabra se queda corta para lo que vimos en Cristo. Lo habían escuchado en esa semana multitud, decía el domingo pasado el pasaje, la multitud lo escuchó. Pero este hombre humilde, este Dios humilde, Dios encarnado, tiene la humildad de ahora dedicarle tiempo exclusivo a sus discípulos. Un hombre humilde que tiene el tiempo para compartir una fiesta tan solemne, no con una multitud llena de cámaras, llena de testigos, sino que tiene la humildad de encontrar un lugar. Esta es una historia que no la vamos a ver en este pasaje cuando Jesús envía y dice, hay una casa, un aposento, Él nos va a prestar ese lugar para celebrar la cena. Entonces, Él aparta un lugar y aparta un tiempo para estar con sus discípulos. Desde ahí ya vemos su humildad. Porque la gente cuando está siendo laureada quiere seguir
quiere seguir, hermanos, recibiendo esos halagos. Aunque ya la tensión estaba alta para este momento, al punto más alto de la tensión. Jesús está en el aposento alto, compartiendo la cena. Vean el versículo 1. No lo vamos a exponer en toda su magnitud hoy. Vamos a pedirle a Dios sabiduría si lo exponemos el próximo domingo. Pero hay cosas maravillosas en ese versículo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre. Y vean esto, qué precioso. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Qué maravillosa esa introducción. Los amó hasta el fin. Pasaba algo, hermanos, en las adoquinadas, pavimentadas y excelentes calles de Jerusalén, en sus aceras glamurosas y limpias. Y sé que han entendido el sarcasmo. En las polvorientas calles de Jerusalén, en las lodosas calles de Jerusalén, anduvo Cristo y sus discípulos, que en el templo, que en el monte de los olivos, anduvieron ahí seguidos por muchos queriendo conocer a Jesús, unos griegos. Y el calzado de aquel momento común en un judío de a pie eran sandalias, hermanos. Si había caído en un pequeño charco, hermanos, esas sandalias estaban sucias y los pies estaban sucios. Por lo tanto, había un hábito que era normal en aquel momento de la época. Cuando alguien llegaba a casa, iban incluso a cenar o una visita, se tenía a las puertas una toalla y agua, una palangana de agua, vamos a decir. Y uno de los siervos o sirvientes de la casa, o uno de los esclavos de la casa, tenía la responsabilidad de limpiar los pies de aquellos que estaban ahí. No era cualquier esclavo el que tenía que hacer esto. Era el esclavo de más bajo rango, por así decirlo. El esclavo de las tareas más que nadie quiere hacer. A ese le tocaba tomar el agua, tomar la toalla y lavar los pies del resto. Eso culturalmente es importante para entender esta historia. Y viene a mi mente el pensamiento de un comentarista bíblico que dice él lo siguiente. Se lo voy a leer. Este hombre se llamaba William Barclay. Algunas personas se creen demasiado importantes para hacer cosas humildes. Y él sentencia: Jesús no era así. En un estudio integral, si leemos Lucas capítulo 22, nos vamos a ver que los discípulos estaban en una discusión de quién era el más grande, el más importante. Cuando estaban ahí, hermano, dispuestos a la cena, listos para cenar aquella última cena, estaban ahí. Dice, vamos a llegar a ese momento de la historia, pero eso es lo que pasaba. Ahora, para este entonces, ya el diablo había puesto en el corazón de Judas entregar a Jesús. Judas estaba ahí, hermano. Judas estaba ahí. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Qué diferente a nosotros es Jesús. Porque nosotros en algunas posiciones creo que hubiéramos dicho, Judas,
ponerte la toalla, ya sé que me va a traicionar, pero por lo menos le va a pasar esto mía. Ahí está el agua. Lavarle los pies a cada uno de los que están en esta mesa. Y me lo lavas a mí también, por favor, que vamos a cenar. A saber con qué tono se lo hubiéramos dicho, hermano. Florece la soberbia en muchas ocasiones en nuestra vida. El orgullo, las conductas déspotas, el no querer humillar. Pero como bien dijo William Barton, Jesús no era así. Si realmente queremos aprender humildad, hay que ver a Cristo. Solo a Él. Únicamente a Él. Dice el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en su mano y que había salido de Dios y a Dios iba. ¿En qué momento pasa esto? Amados hermanos, Dios se había escuchado 2 días antes de este evento, una voz del cielo en medio de una multitud que dijo, le he glorificado y le glorificaré otra vez. Algunos dijeron es un trueno, otros dijeron un ángel le habló. Se había escuchado esa voz. Jesús sabía cómo iba a morir el viernes y sabía en qué lugar iba a ir él, al Padre nuevamente. Jesús, hermanos, había entrado el lunes en un pollino y la gente había gritado alabanzas al Rey. Jesús, cuando nació, los ángeles entonaron alabanzas. Pastores le visitaron con grandes regalos. Jesús, amados hermanos, pudo darle la orden a cualquiera de los que estaban ahí que le lavara los pies, y les aseguro que lo hubieran hecho con prontitud y con diligencia, lavar los pies de Cristo. Jesús en una ocasión estaba una gran tempestad en el mar. Él dormía, pero se levantó y en medio de la tempestad dijo, calla, enmudece. Tenía potestad sobre todo el universo, sobre las huestes angelicales, sobre toda carne. El Dios encarnado en toda su gloria, que estaba en la persona de Cristo, se levantó de la mesa, dice de la cena, el versículo 4. Vean esta escena, hermanos, entiéndala en el contexto de lo que Cristo es. Se levantó de la cena y se quitó su manto, se quitó el manto que él andaba. Él era el Señor de la mesa. No era solo el Señor de la mesa. Él es el Rey de reyes, el Señor de señores, el eterno, el único y santo Dios encarnado. Se levantó de la cena, se quitó su manto. Y tomando una toalla, se la ciñó. Ese es el versículo 4. El versículo 5 dice, luego puso agua en un lebrillo. No había ni agua. Puso agua, hermano, en una paila, dígalo, en un lebrillo. Y los discípulos se callaron de su discusión, volteando a ver al Señor, al Maestro, que se puso en pie, que se quitó su manto, que se ciñó una toalla, que echó agua en el lebrillo y que se fue. No sé quién fue el primero, si fue Pedro o quién, pero que empezó a lavar los pies como lo hacía un esclavo, y no cualquier esclavo, el de más bajo
rango. La iglesia debe de meditar en esta enseñanza. La iglesia de hoy. La iglesia a la que pertenecemos. Y la iglesia está alrededor del mundo. Y debemos ser quebrantados por esto, hermano. Jesús haciendo eso. Nosotros, hermanos, por cualquier cosa nos creemos más que nuestros padres. Por cualquier cosa creemos que ya hay actividades que no nos competen a nosotros por nuestro estatus, nuestro prestigio, nuestra posición. Hay cosas que no las debo hacer. Así somos, hermanos. El orgullo, la soberbia, la altivez de espíritu, el menosprecio. Pero Jesús no era así. Otro comentarista bíblico dice algo maravilloso. Su nombre es Matthew Henry. Jesús lavó los pies de los discípulos. Jesús lavó los pies de los discípulos para enseñarnos a pensar que nada nos rebaja si podemos fomentar la gloria de Dios y el bien de nuestros hermanos. Él fue ejemplo. Él nos dio una lección de humildad. Cuando usted se crea humilde, lea este texto. Va a ser una bofetada para despertarlo a la realidad. Usted no es de este calibre de humildad. Usted no hace esto. Nosotros también aprovechamos algunas posiciones para agacharle la cabeza al otro, para demostrarle quién es el que manda, para demostrar que hay algo que nos hace, según nosotros, superiores a él. Jesús no era así. Y nosotros como cristianos debemos de imitar a Cristo. Señor, tómenos y vaya quitando de nosotros toda esa suciedad de orgullo, porque la tenemos, hermano. Esa suciedad de altivez, porque la tenemos, hermano. Esa suciedad de soberbia, porque la tenemos. Es la que no nos permite pedir perdón. Es la que no nos permite perdonar. Es la que no nos permite orar. Es la que no nos permite servirle a otros. Es la que no nos permite ir a su palabra con humildad. Es la que no nos permite ver a los demás con amor. Es la que hace que miremos a los demás con envidia, con codicia, con deseos de que les vaya mal a algunos. Es la que no nos permite celebrar las bendiciones que Dios da a nuestros padres. Que Dios nos quite eso, hermano. Y que nos dé esto que Jesús tenía. Humildad. Jesús lavó. Puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla que se había ceñido. No era primera vez, hermanos, que Jesús se quitaba su ropa para humillarse. Leímos un pasaje. Filipenses 2, versículo 5 dice: haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, o siendo, hermanos, el mismo Dios, no se aferró a eso, sino que se despojó, se vació, se despojó, se quitó, no el manto, se quitó, hermanos, sus vestiduras celestiales, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Eso aún es mayor que esto que estamos leyendo aquí.
Se lo voy a poner así. Es como que el príncipe Guillermo, segundo creo a la sucesión del trono real en Gran Bretaña, dejara toda su pompa, toda su gloria, y se viniera y se vistiera como uno de los que andan ahí en el crematorio y habitara entre ellos con el objetivo de un día darles toda la riqueza del reino a ellos, con el objetivo de que un día el palacio de Buckingham y toda la realeza y el glamour y la ostentosidad se los dé a ellos. ¿Ustedes creen que lo va a hacer? Jamás. Ni él ni cualquiera de nosotros en esa posición. Jesús sí lo hizo. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo el humilde es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, la reina de Inglaterra, yo creo que no sabe ni qué es amarrar un par de zapatos. Seguramente lo hizo en tiempos de guerra, pero una figura. Jesús, hermanos, no, eso no es nada con lo que es el trono de gloria. Y se hizo hombre. Y aquí, hermano, horas antes de su muerte, menos de 24 horas antes de su muerte, nos deja una lección de humildad. Impactante. Él pudo decir, ya voy a morir. Que estos por lo menos me aprendan a servir, hombre. Que me hagan algo. Pero no, hermanos, si ustedes van a la Biblia, ahí en Mateo 28, vayan conmigo, por favor. En el versículo, Mateo 20, versículo 28, dice claramente, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mí. Él pudo haberlo dicho, sírvanme, lávenme los pies al menos, antes de mi muerte. Pero Él vino para servir y para darnos una lección. En este momento, el versículo 6, vemos que Simón Pedro le dijo, y yo creo que la pregunta es válida, hermanos, qué bien por Pedro, podríamos decirlo, pero era su misma soberbia, hermano. Pero yo creo que es una reacción normal. Señor, tú me lavas los pies, o sea, me hubieras pedido, yo te los lavo a ti, y si tú me dices, se los lavo a todos, porque tú eres mi Señor, pero tú me lavas los pies. Y Jesús le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Sí, a mí me imagino las participaciones de Pedro en esa discusión con los discípulos. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Imagínense, ¿no? Te tengo que lavar los pies. Pero le dijo, no me lavarás los pies jamás. No, yo no me voy a dejar lavar los pies por usted más. Se está humillando demasiado. No me voy a dejar lavar los pies por usted. Pero Jesús le dice, si no te lavare no tendrás parte conmigo. O sea, yo sé lo que estoy haciendo, yo te voy a lavar. Y acá hay una figura, hermanos, y entiéndanla, entendámosla. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo.
pero si no nos lavare de nuestros pecados. Ahí hay una figura, hay un lenguaje metafórico, y lo aseguramos así por lo que le dijo después Jesús. Recordemos allá en Primera de Juan que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y al que limpia, morará con el Señor. Allá en Apocalipsis, el capítulo 1, cuando dice y habla de Jesús, al que nos amó y lavó nuestros pecados con su sangre. Entonces, Jesús está usando ese momento, pero Él está diciendo también algo que va más allá de las palabras. Y de lavar los pies, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro le dijo, Señor, no solo mis pies, sino lávame las manos y la cabeza. Entonces Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavar los pies. O sea, aunque Él no había derramado su sangre, ya Él sabía que eso iba a suceder. Y le dice, refiriéndose a ese lavamiento, el que está lavado no necesita sino solo lavarse los pies, pues todo está limpio. Pero seguramente andaba careta la cara también y las manos. Por eso le estaba pidiendo. La cabeza y las manos. También andaba llenas de polvo. Pero hay un lenguaje figurado ahí donde dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios. Porque Él iba a morir en la cruz. Iba a derramar su sangre. Estamos, hermanos, a menos de 24 horas del evento. Nadie más sabe sino solo Jesús todo lo que va a suceder, que su sangre será derramada. Entonces vosotros ya estáis limpios, yo ya voy a morir, ya la hora viene, yo ya voy a morir, ustedes están limpios, tranquilos. Bueno, excepto uno. Pero los demás están limpios de pecado. Qué sacrificio más precioso de Cristo. Porque el día que juzguen a cada uno de nosotros por nuestro nivel de humildad, Él dirá, acreditada mi humildad para esta alma. Júzguelo conforme a mi humildad. Estamos aplazados, hermano. Pero por la gracia de Cristo que nos otorgó todo, incluido su humildad, en la cruz somos inocentes. Estamos limpios. Por la gracia del Señor, no estemos abrazados a la suciedad del orgullo. Seamos libres porque estamos limpios en Cristo. Como iglesia, seamos humildes. Y se los he dicho en muchas ocasiones, no nos sintamos superiores por algunos detalles que a veces nos gustan de la iglesia. No, hermano. Puede ser un gran pecado pensar que somos mejores que otros. No, hermanos. No somos mejor que nadie. Somos la iglesia de Cristo. Y la iglesia es gloriosa por Cristo. Toda la iglesia a nivel universal. No por las cosas, los detalles, las actividades. Cristo es el centro de nuestra vida. Cuidado con el orgullo, iglesia. Cuidado con la altivez, iglesia. Cuidado con el resentimiento, que no es más que una manifestación de orgullo. Cuidado con el rencor, que no es más que manifestaciones de orgullo. Cuidado con el orgullo. Seamos humildes porque nuestro Salvador fue humilde. Así que después que los hubo lavado, versículo 12, los pies, tomó su manto y volvió a la mesa. Y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Tienen idea? Vosotros me llamáis maestro y señor. Y sí, hermano, Él es
el maestro de maestros, el rabí de rabís, el señor de señores y el rey de reyes. Dice, y decir bien porque lo soy. Pues si yo, Dios encarnado, Jesús, ¿verdad? Si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a otros. Si yo he tomado la posición del esclavo de menos rango para servir a los demás, ustedes deben de muchas ocasiones ponerse en la posición del esclavo con menos rango y dejar de creer y de confiar en sus posesiones, en sus cosas, pensando que son más y que hay algunas cosas que ya no deben hacer. No, humíllense como yo me he humillado. Ese es el mensaje que les está diciendo, porque los está preparando para lo que viene. Y nosotros no somos más que los apóstoles, hermanos. Nosotros no somos más que Cristo. Entonces, ¿por qué nos vamos a negar en tantas ocasiones a ser humildes, a soportar el agravio, a poner la otra mejilla, a llevar 2 mías, los que nos piden que llevemos una? ¿Por qué vamos a guardar rencor contra los que nos han agraviado? Hermanos, si alguien pecó, yo no debo de responder con otro pecado. Debo de responder con humildad. Si a Cristo lo ofendimos en la cruz, hermano, qué bien que Él respondió con humildad, porque si no, hermano. Ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amada iglesia, la humildad es una palabra que la iglesia debe rescatar. Los cristianos debemos de guardar en nuestro corazón esta palabra. Tal vez no nos daremos cuenta, no podemos ser como Cristo en su humildad, pero pidámosle que nos vaya forjando y que nos dé un poco de su humildad. Hermanos, si es que porque Él es humilde, es que nosotros hoy somos llamados iglesia. Deberíamos estar condenados. Por su humildad y por su gracia es que Dios tiene hoy a muchos hombres parados detrás de un púlpito. Porque nos perdonó. Se ocupa humildad para perdonar, hermano. Y para lavar los pies de los que nos han ofendido. No sé si ya lo notaron. Pero ahí estaba Judas, hermano. El enemigo. No sé si se dieron cuenta. Pero en la mesa estaba Judas con los pies sucios. Y Jesús, si hubiese actuado como nosotros, hubiera dicho: Judas, lávate los pies vos solo. A los otros yo se los lavo porque estos sí son míos. Pero vos bien sabés que ya hiciste un trato. Vos me vas a traicionar. A mí no me engañás. A mí no me vas a engañar, Judas. De esto piensan que vos sos como ellos, pero vos no sos así. Lavate vos los pies. Sí, quédate a cenar con nosotros, pero lavate vos los pies. No, hermano. No es así el Salvador que nosotros tenemos. Bendito Dios, porque nosotros sí somos así. No es así el Rey en el que nosotros hemos creído. No, hermanos, en Él no hay nada de soberbia, nada de altivez, no hay rencores, no hay nada, hay humildad, amor y gracia. Él se fue a los pies de su enemigo, de su traicionero. ¿Cuánto queremos lealtad? Les voy a dar un ejemplo de lealtad. Todo lo contrario es Judas. Se cuenta, dicen que esta historia es famosa, seguro en el Army de Estados Unidos.
En la Segunda Guerra Mundial, ahí en las trincheras, cuando tenían que salir de las trincheras, fuego cruzado, unos con otros, tenían que volver, lavarse las heridas, arrastrar a los muertos. Hubo 2 soldados que se hicieron amigos. Fue una amistad genuina, leal. Comida entre los dos, se cuidaban el uno al otro, pero sabían que había un riesgo. Cuando en una ocasión tienen que salir de las trincheras y van a disparar y tienen que luego volver, uno de ellos queda gravemente herido. Ya están todos de este lado. Se entera que no está su amigo, lo ubica y le dice, qué sé yo, al capitán, permítame ir por él en medio del fuego. No, le dice, no voy a perder los soldados. Él ya vamos a ir cuando todo se tranquilice. No puede ir. El capitán se da la espalda. Y tras de que el capitán se dio la espalda, él fue por su amigo. Y lo arrastró y lo trajo arrastrado en las trincheras. El capitán estaba viendo eso porque lo había desobedecido. Y le dice, valió la pena, porque estaba muerto. Cuando llegó ahí, llegó muerto. Valió la pena arriesgar la vida, por eso lo trajiste muerto. No lo podíamos traer después. El soldado le dice, sí valió la pena. Las últimas palabras de él fueron, sabía que ibas a venir. Judas era todo lo contrario a la lealtad de un amigo como este. A alguien así, con esa lealtad, hermano, yo le lavo los pies. Pero a alguien que por la espalda va a venderme por algunas monedas de plata y que va a meter un cuchillazo por la espalda. Y ya lo sé. Bueno, Jesús lavó los pies de Judas. Veamos la dimensión de la humildad de Cristo y esta lección de humildad que nos da. Hay algo, hermanos, por lo que usted está haciendo, hermana, soberbio o soberbia. Hay alguien contra quien usted está lleno de rencor, de resentimiento o de amargura. Hay alguien con el que usted ha dejado que el odio crezca. Hay algo que lo hace evitar tomar posiciones humildes. Los modelos de liderazgo del mundo no se comparan con el modelo de liderazgo del Señor, quien vino para servir. Y su iglesia debe ser un reflejo de la conducta de Cristo en humildad. Seamos humildes entre nosotros y con el prójimo, aún con nuestros enemigos, como fue Jesús con Judas. Versículo 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciese. Y dice más cosas, hermano, pero vamos a dejarlo por aquí. Quiero que miremos en Cristo realmente el ser humilde. Horas antes de la cruz, Él nos está mostrando por qué va a la cruz. Por nuestro orgullo, Él lo puso, fue puesto sobre Cristo. Por nuestra soberbia, fue puesta sobre Cristo. Por nuestra altivez, fue puesta sobre Cristo. Por nuestro rencor, fue puesto sobre Cristo. Por nuestro resentimiento, fue puesto sobre Cristo. Pero Él nos da una lección de humildad. Esa
es dada a nosotros. No la rechacemos, hermano. Dejemos la soberbia, la altivez. Seamos humildes. Sigamos la lección de nuestro Maestro, quien humildemente murió en una cruz para darnos vida, para que nosotros le imitemos en su humildad. Vamos a orar, hermano, vamos a dejarlo aquí. Bendito Dios y Padre, haz que todos te miremos a ti. Haz que en este momento nuestros ojos espirituales te visualicen a ti y solo a ti como el Rey humilde, quien vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Perdónanos por nuestro orgullo, perdónanos por nuestra soberbia. Danos humildad, concédenos humildad, dótanos de humildad. Un poquito de tu humildad, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Regálanos un like, suscríbete y haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando subamos nuevos videos. Tu sangre mi maldad lavó.